Bendito Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo por este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias por tu amor y por todas tus bendiciones. Agradecemos tu vida maravillosa en nosotros y rogamos que tu Espíritu Santo, quien mora en nuestro espíritu, nos dé luz, entendimiento y la capacidad para poder comprender todo aquello que tú nos has regalado, nos has dado como herencia y que ahora requieres y deseas con todo tu corazón que sea nuestra vida, nuestra experiencia y nuestro goce, Señor. Que podamos nosotros ser partícipes tuyos en todo lo que tú eres y que podamos aprender a vivir la vida maravillosa que nos has regalado en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te alabamos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, cada circunstancia que nosotros de alguna manera tenemos que seguir viviendo en nuestra vida es una circunstancia que siempre tiene que arrancar, ¿no es cierto?, desde lo que Dios es, desde el poder de Dios y desde todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros. Cuando nosotros arrancamos cualquier circunstancia en nuestra vida, de alguna manera mirando nuestras propias capacidades, mirando nuestras debilidades, nuestras limitaciones, y arrancamos mal. ¿Por qué arrancamos mal? Porque no estamos arrancando desde el poder, desde la provisión, desde la promesa y desde la obra de Dios a nuestro favor. Cada vez que nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida arrancamos desde nuestras propias capacidades, ya estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquella circunstancia, aquella situación, ¿verdad?, como algo que me corresponde a mí, es mi responsabilidad y yo tengo que ver cómo de alguna manera hago para que aquella circunstancia, aquella situación funcione. Y la perspectiva del Señor es totalmente distinta y diferente. Él jamás quiso que el hombre dependa de sus propias capacidades, sino que dependa de la provisión, de la obra, del amor permanente de todo lo que Dios es. Así que esto va a cambiar efectivamente nuestra manera de ver el mundo y de ver las circunstancias, si es que permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a arrancar desde todo lo que Dios es. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos, evidentemente, es que estamos muy enfocados en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Y nuestro enfoque es el ver cómo de alguna manera damos solución a esas carencias que tenemos en ese momento determinado. Y obviamente nuestra fe falla, porque cuando generalmente estamos nosotros enfrentando circunstancias que nosotros no las podemos manejar, inmediatamente sale a luz nuestra debilidad, nuestra falta de fe, ¿verdad? Y sale a luz la incredulidad que nosotros efectivamente tenemos respecto de las cosas de Dios. No se olvide que el creer en Dios, el creer en Cristo, ¿no es cierto?, es un creer permanente a lo que Él ha dicho en su palabra. No es solamente un decir yo creo, sino en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de los buenos momentos, porque aquí no estamos hablando solamente de los momentos negativos, sino aún desde los buenos momentos, ¿verdad? Todo lo tenemos que asimilar desde la provisión y desde el poder maravilloso de Dios a nuestro favor. Esto lo que va a hacer básicamente es que nosotros tengamos un arma poderosa a nuestro favor. Un arma que permita arrancar cualquier cosa en nuestra vida, enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida, tomando en cuenta que el Padre, nuestro Padre, tenía conocimiento previo de cada circunstancia por la cual nosotros hayamos de atravesar. Nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos. Es decir, Dios, desde antes de la fundación del mundo, conocía las circunstancias particulares de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando que entonces, por el amor que Él nos tuvo desde antes de la fundación del mundo,
Él no solamente que conoció aquellas circunstancias por las cuales hoy nosotros tenemos que atravesar, sino que también proveyó, dio salidas divinas a los problemas que nosotros de alguna manera podríamos estar enfrentando, los problemas, las pruebas, las luchas, los buenos momentos, ¿verdad? Él siempre ha dado salidas divinas para que podamos ver la obra de Dios en esas circunstancias a nuestro favor. Esa obra de Dios que Dios previó y que Dios desde antes de la fundación del mundo ya dio una solución para que vivamos una circunstancia específica, son las obras en las cuales Dios quiere que nosotros caminemos. Eso es lo que la Escritura llama y muestra, que Dios de antemano hizo buenas obras para que caminemos en ellas. ¿Qué nos dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Y fuimos creados Jesús en buenas obras. ¿Para qué? Para que caminemos en ellas. ¿En qué obras tenemos que caminar? En las obras de Él, en las obras que Él ha provisto para mí en cada circunstancia de mi vida. Y no caminar en mis propias obras, no caminar en mis propias capacidades, no caminar en mis propias decisiones, sino caminar en todo aquello que Él ha provisto de antemano para que yo camine en esas obras. Por esto es que es importante entender que aún nosotros hoy en nuestra nueva relación con Cristo, lo único que tenemos que hacer es descansar, porque Él ya hizo todas las obras. Él ya hizo todo. Él ya proveyó, ¿verdad?, de una salida para la circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy. Sea cualquiera, no sea un problema espiritual, sea un problema del alma, sea un problema del cuerpo, un problema exterior. Todo esto, ¿verdad?, va a cambiar nuestra perspectiva de cómo enfrentar las circunstancias en la medida de que permitamos que el Espíritu Santo nos lleve al poder de Dios, nos lleve a la provisión de Dios, ¿verdad? Y desde ahí podamos discernir y entender la situación que estamos viviendo. Entonces, desde la perspectiva de Dios, cada circunstancia y cada situación que nosotros hoy tenemos que enfrentar tiene un propósito claro y verídico: que caminemos en las obras que Él proveyó de antemano para usted y para mí. Pero sin embargo nuestra carne se resiste normalmente a esta visión. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos acostumbrados a tratar de dar las salidas, y a lo mucho lo que hacemos es pedir que Dios nos ayude. ¿Dios nos va a ayudar? Es la pregunta. Cuando Él ya hizo una obra para que yo camine en ella. Mi búsqueda ya no debe ser qué hago, sino, Señor, ¿qué has hecho para que yo pueda caminar en las obras o en aquella obra que tú efectivamente has hecho para que yo pueda salir de la circunstancia en la que yo me encuentro el día de hoy? Entonces, esto se vuelve efectivamente en un permanente descansar. ¿En qué? En la provisión de Dios, en el poder de Dios, en la obra de Dios. Allí es donde nuestra fe comienza a ser legítima. Nuestra fe no es legítima cuando nosotros creemos en Dios y esperamos que Él nos ayude a conseguir algo que creemos que nosotros debemos conseguir. No, nuestra fe lo que hace es esperar que Dios efectivamente me permita caminar y ver la obra que Él ha hecho a mi favor para que yo la experimente, la viva y camine en ella. Es una visión distinta y diferente. Vamos a ir de alguna manera a entender estas verdades. El Salmo 23, ustedes obviamente lo conocen. El Salmo 23 es un salmo que nos habla justamente de todo lo que ha estado instalado desde siempre en el corazón de Dios, ¿verdad? Y lo que ha estado allí permanentemente instalado en el corazón de Dios. Primeramente es Él, ¿verdad?, ser nuestro proveedor. Tenemos que partir de una realidad para todo esto, y es hasta dónde nosotros entendemos lo que Dios es y su provisión. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que si Dios tiene carencia de algo, de cualquier cosa, ¿Dios tendrá carencia de algo? Él es dueño de todo lo que existe, ¿no es cierto? En cualquier área de nuestra vida,
sea en lo espiritual, sea en lo anímico, en lo del alma, sea en lo del cuerpo, sea en lo de las cosas exteriores. Él es dueño absolutamente de todas las cosas. No tiene Dios carencia de nada. Él siempre tiene las bodegas llenas. Cuando hablamos de bendición, ¿alguna vez a Él se le van a agotar las bendiciones? No. Cuando hablamos de riqueza, ¿alguna vez a Él se le va a agotar la riqueza? No. Cuando hablamos de amor, ¿a Él alguna vez se le va a agotar el amor? ¿Se le va a agotar la paciencia? ¿Se le va a agotar la paz? ¿Se le va a agotar la misericordia? ¿Se le va a agotar el bien? Él siempre está lleno de todo. ¿A Él le falta algo? ¿Él esperaría que nosotros le demos algo? ¿Cómo Él puede esperar que nosotros le demos algo si Él tiene todo? Ahora, si nosotros entendemos que nuestro Padre tiene todo, tiene todas las cosas, la pregunta es, ¿en qué se gozará Él? ¿Cuál debería ser el ministerio principal de nuestro Padre, que tiene todo, que no le falta nada, nunca jamás le escasea nada? ¿Cuál debería ser el ministerio principal de Él? ¿Ah? Dar. Vamos a poner, póngase usted en la posición de Dios, desde la perspectiva de la que le estoy hablando, que usted tenga todo el oro del mundo. Vamos a hablar solamente de esa parte, ya. Usted tiene todo el dinero del mundo y usted jamás va a tener escasez de nada. Y usted tendría lo suficiente para poder bendecir a los demás. Y ya usted no tiene más porque ya no hay más. La pregunta es, ¿usted quiere más? Ok, entonces, ¿en qué estaría hoy centrado su posición hacia los demás? En dar. ¿En dónde estaría su goce? ¿En dónde estaría su agrado? En dar. En dar. Ya no en recibir, porque ¿qué va a recibir si tiene todo? Es decir, todo lo que usted le pueda dar es, ¿qué? Es nada. Porque Él tiene todo. Es como que usted vaya, yo que sé, a Bill Gates y le dé una ofrenda de $1. Le ofende. ¿O no? Porque no necesita su dinero. Usted es el que podría recibir una ofrenda de Él. ¿O no es así? Ahora, esto si nosotros lo aterrizamos a cada provisión y capacidad, a todo lo que Dios es, la pregunta es, ¿quiénes somos en la relación con Dios? ¿Verdad? Los que carecemos. Nosotros. ¿Quién es el que lo tiene todo? Dios, nuestro Padre. Él lo tiene todo. ¿Quiénes somos los que tenemos carencias? Nosotros. Entonces, ¿cómo será la verdadera relación con Él? ¿Cómo será? ¿Que nosotros le demos a Él? ¿O que Él nos dé a nosotros? Por ejemplo, ¿a ti te falta santidad? Ok, sí, ¿no es cierto? En nuestra carne no somos santos. Esa es la verdad. La pregunta es, ¿Él es santo? Ok, ¿Él podría demandarme a mí santidad? ¿Cómo me puede demandar santidad? Si yo no soy capaz de poder tener santidad. ¿Quién es el santo? ¿Quién me podría hacer a mí santo? ¿Quién me podría dar santidad? Él me podría dar santidad. Entonces, ¿Él cómo me demanda santidad si yo no tengo santidad? ¿Me explico? En paciencia, ¿quién es la paciencia absoluta? Él es la paciencia absoluta, ¿no es cierto? Yo soy impaciente. ¿Usted es impaciente? Sí, ¿verdad? Yo soy impaciente y usted es impaciente. ¿Él demandará de mi paciencia en una circunstancia? ¿Qué dice usted? A ver. No tengo, pues Él sabe que yo no tengo paciencia. La pregunta es, ¿Él me puede dar su paciencia? Sí, me puede dar su paciencia.
porque Él tiene toda la paciencia. Ahora, ponga usted, ¿no es cierto?, este ejemplo a la carencia que usted tiene en este momento. Usted tiene un problema económico. La pregunta es, ¿Dios qué necesita para bendecirle a usted? Que pague los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? ¿Dios cree que puede necesitar de sus ofrendas y de sus diezmos para bendecirlo? Si Él es dueño de todas las cosas, Él es dueño del oro y de la plata. Muy bien, ¿quién es entonces el que me puede bendecir en esa situación económica? Él. La pregunta es, ¿Él se complacerá en bendecir y en suplir para su necesidad? Sí, sí, la respuesta es sí. Él está para eso. Los padres están para bendecir a los hijos. Los padres están para suplir las carencias de sus hijos. Pero nosotros que somos duros de corazón, no entendemos y no aceptamos la provisión de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener una relación con Él en la que nosotros somos los que le damos. Nosotros somos los que somos justos y somos santos. Nosotros somos los pacientes. Nosotros somos los que hacemos el mejor esfuerzo y el mejor trabajo para bendecirle a Él. Mire, estamos nosotros usurpando la posición del bendecidor. ¿No es cierto? ¿Cómo se sentiría Él o cómo se sentirá Él cuando nosotros de una manera absolutamente egoísta venimos delante de Dios a darle cosas? ¿Se sentiría agradado u ofendido? ¿Cómo se sintió Él con la ofrenda de Caín? Él que dijo de las ofrendas, Él que dijo de los sacrificios, dijo, porque ofrenda y sacrificio no te agradaron. ¿Por qué no le agradaron a Dios las ofrendas y los sacrificios? Porque significaban una burla de parte del hombre a Dios tratando de agradarle a Él cuando Él siempre está agradado. ¿Él algún día estará desagradado? No, Él es del agrado. Él siempre está agradado porque Él se agrada consigo mismo. Porque Él es completo, Él es absoluto, Él se agrada consigo mismo. ¿En qué se agrada en cambio con nosotros? En que nosotros, ¿verdad?, nos dejemos proveer. En que nosotros reconozcamos la posición de dador, reconozcamos la posición de proveedor, le reconozcamos la posición de restaurador, le reconozcamos la posición de amor, y nosotros vengamos a recibir de todo lo que efectivamente Él nos ha dado. Fíjese este versículo, esta parábola en la que hay una boda de un hombre rico, dice la Escritura. Hay una boda de un hombre rico y el hombre rico, ¿verdad?, estaba contento por la boda y manda a invitar. ¿A quién mandó a invitar primero? A los nobles, a sus amigos. ¿Y qué pasó? Uno a uno se comenzó a excusar y le dijeron, no, mira, yo estoy ocupado en mis cosas, ahorita tengo que trabajar, no puedo. ¿Cuál era la idea central? Este hombre rico lo que quería es llamar a todo el mundo para que gocen de sus capacidades, para que gocen de su felicidad, para que gocen de todo lo que él había dispuesto, ¿verdad?, para sus amigos. Pero le dijeron que no. Muchas veces esa es nuestra posición. Es decir, Dios nos invita, ¿no es cierto?, como sus amigos, como sus hijos más ahora. Nos invita a que nosotros disfrutemos de todo lo que Él es, pero nosotros estamos ocupados. Decimos, sí, Señor, reconocemos que eres nuestro amigo, pero ahorita estoy ocupado haciendo esto y el otro es para ti, ¿ah? Estoy ocupado. ¿Se acuerdan ustedes de Marta? Marta, afanada y turbada estás con tanto trabajo. Porque ella estaba centrada en ver cómo de alguna manera, ¿verdad?, proveía para sus propias necesidades y así agradaba a Dios. Mientras que María, ¿qué hizo? Cesó de trabajar
Se sentó a los pies de Jesucristo y comenzó a alimentarse de lo que Él era. Recibió esa bendición interior y espiritual de todo lo que Él era, y efectivamente eso conlleva otro tipo de bendiciones también. Entonces, ¿qué pasó? ¿A quién fue que invitó el hombre rico? El hombre rico terminó invitando a los cojos, a los que no eran sus amigos, a los pobres, a los mendigos, a los enfermos. Ellos vinieron. ¿Sí se da cuenta qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué necesitamos nosotros entender que somos para venir a una invitación con Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Sentirnos siervos que podemos hacer algo por Él? ¿O sentirnos pobres? ¿O sentirnos mendigos? ¿O sentirnos incapaces? ¿O sentirnos insatisfechos? ¿O sentirnos hambrientos? Porque si es que nos sentimos así, es que vendremos y decimos: Señor, yo no tengo nada que darte, solamente tú me puedes dar todo a mí. ¿Qué le parece? Así que la posición de mendigo, desde la perspectiva de la carne, es decir: Señor, yo tengo carencias de todo. La posición de incapacidad, que podría ser una posición de debilidad desde la perspectiva de la carne. No, es que yo espero más bien ser fuerte, Señor. ¿Qué fuerte? El Señor no quiere que seas fuerte. El Señor no está interesado en tu fortaleza, Él está interesado en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil, el poder de Dios se perfecciona en ti. Eso nos muestra la Escritura. Cuando tú eres débil, viene la mano de Dios a tu favor. No cuando tú estás trabajando para Él, no cuando tú estás haciendo cosas para Él, sino cuando tú vienes a descansar en Él. ¿Cómo vamos a ver? En el Salmo 23. Entonces, nuestra perspectiva, hermano, primero es importante que usted determine, ¿verdad?, si a la invitación que Dios le ha hecho para que se goce, ¿verdad?, en el día de las bodas, para que se goce, usted efectivamente ha aceptado. O usted está muy ocupado tratando de hacer cosas para sus negocios, tratando de poner en orden su vida para de alguna manera agradarle a Él, y no tiene tiempo de efectivamente aceptar su invitación. Mire, el Señor va a permitir en nuestra vida que sigamos sufriendo dificultades, que sigamos teniendo sinsabores, porque esta lección se tiene que aprender con la vida. Esta lección no se aprende con el estudio bíblico, no se aprende con la charla que están escuchando aquí en el video, sino la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, el Señor nos tiene que llevar por el oír su palabra a la posición de su poder, de su gracia, de su provisión, de su amor, de su absoluta plenitud en todas las cosas. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda venir y disfrutar, ¿no es cierto?, de todo lo que Él es, entendiendo que Él es el único que puede efectivamente suplir para todas mis necesidades, para todas mis carencias. Entonces, mire, con esta idea en mente vamos a entender un poco más del Salmo 23. La Escritura dice: Jehová es mi pastor. Yo digo que ahora, más allá de esto, tenemos una revelación maravillosa, porque en este tiempo el Espíritu Santo estaba enseñando algo a su pueblo, ¿verdad? Pero todavía había mucho la posición de siervo hacia su Señor. No se olvide que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, ahora nosotros, más allá de Jehová es mi pastor, que sí es, y ya vamos a entender un poco más de esto, ¿no? Jehová es nuestro papá. Es decir, ya no es simple y sencillamente nuestro pastor. Hay una diferencia importante, a pesar de que también la analogía aquí sirve, de saber que yo soy una oveja de mi dueño, o saber que yo soy hijo de mi dueño. La pregunta es: ¿a quién prestará más atención el dueño? ¿A su oveja que ama o a su hijo que ama? A su hijo que ama. Ya no soy simple y sencillamente una oveja del rebaño del Señor, sino que ahora soy un hijo de la familia de Dios. Esta es una posición que Dios quiere que entienda. ¿Para qué? Porque si Jehová, como pastor, ¿verdad?, y todo lo que sigue, no va a dejar que una ovejita suya se pierda. Si Jehová tiene un amor tan alto
y se pone en la posición de pastor como una oveja, ¿qué amor más alto no tendrá para el hijo? Si Jehová ha prometido suplir absolutamente todo lo necesario para la ovejita, que es un animalito, ¿qué no dará para su hijo? Bueno, es tan cierto que dio su propia vida por nosotros. Nosotros dijimos algo muy importante en estas semanas. ¿Qué es gracia? En su máxima expresión, gracia es Dios dado, Dios mismo dado a nosotros. Gracia es que Él se dio absolutamente todo lo potente que Él es, todo lo alto que Él es, se dio a nosotros sin limitaciones. ¿Hubo alguna limitación? No. Él no nos ha dado a nosotros a Cristo por partes. Él nos ha dado a Cristo total y completamente. Él nos ha dado su vida absolutamente. Depende ahora de nosotros el que accedamos a ser partícipes con Él de todo lo que Él es. Entonces mire, Jehová es mi pastor. Eso es lo que dice el primer verso. Primero, si nosotros queremos ver la posición del pastor respecto a la ovejita, ¿no es cierto? Aquí hay un mensaje importante, y es que Él ha tomado la responsabilidad de nuestra vida. Es decir, cuando un pastor toma una oveja, Él toma la responsabilidad de la oveja en todo, ¿sí o no? Él toma la responsabilidad de cuidarla, Él toma la responsabilidad de su bienestar, Él toma la responsabilidad de su abrigo, Él toma la responsabilidad de su cuidado, de su salud, de su seguridad, de su protección, de su bienestar general. Él toma la responsabilidad hacia la ovejita. La ovejita está indefensa sin Él. La ovejita está o puede ser presa de león en cualquier momento, si es que efectivamente el pastor no está al cuidado de ella. La oveja escucha la voz de su pastor y le sigue a cualquier parte. Pero aquí lo que estamos nosotros intentando enfocar el día de hoy es cuál es la posición de Jehová. Jehová es mi papá. La idea es que si es que ahora yo soy su hijo, porque es verdad, ¿por qué ahora soy su hijo? Porque Él me hizo nacer de nuevo. Porque ahora yo tengo el nuevo nacimiento en mi espíritu y efectivamente esos genes, ese ADN espiritual, esos cromosomas espirituales ahora son míos. Es decir, ahora la vida de su hijo está en mí. Imagínese la responsabilidad que Dios entonces ha tomado ahora para conmigo. ¿Tú eres consciente que Dios se ha responsabilizado por ti? Se ha responsabilizado por tu cuidado, por tu bienestar, por tu abrigo, por tu salud, por tu seguridad y por tu protección. Él se ha responsabilizado. Él se ha hecho responsable de ti porque le plació, porque te amó con amor eterno. Él es el que efectivamente ahora, como vamos a seguir mirando, es el que puede proveer para todas tus necesidades. La pregunta es, ¿por qué padecemos necesidades? Entonces, bueno, mírese a usted mismo. Le aseguro que si usted es honesto con usted mismo, usted está padeciendo necesidades porque no está buscando, no ha entendido, no ha asumido el rol de Dios para con usted, de su Padre para con usted. Usted sigue malinterpretando, malentendiendo, mal comprendiendo la relación. Usted sigue creyendo en un Padre que está demandando de usted y no en un Padre que se ha responsabilizado por su vida. Eso cuesta fe. El creer en Dios a ese nivel cuesta el que en cualquier circunstancia que yo esté atravesando, lo primero que tenga que hacer no es ver mi carencia, sino ver el poder que Él tiene para conmigo, ver la provisión que Él es para mí. Digamos que eso es ser traído a fe. Cuando la Escritura nos dice que la fe viene, la fe es parte del paquete que Dios nos da por la justicia de su amado Hijo Jesucristo. No se olvide que la fe es una manifestación del Espíritu Santo. Yo necesito la fe del Espíritu Santo, la fe de Cristo, que se manifiesta en mi propia vida para ver cómo Él ve.
Si no, su fe no vale. Su fe lo que va a hacer es trabajar duro para que Dios le ayude. Es más o menos lo que dice la gente, como dice la Biblia, que no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es un sacrilegio, eso es mentira, esa es una herejía. Eso no dice la Escritura y tampoco Dios lo dice, al contrario. Dios lo que define es que tú nada puedes hacer. El Señor Jesucristo dijo, porque fuera de mí nada podéis hacer. Es decir, fuera de mí podéis hacer mucho, pero todo lo que hagas es nada. No es otra manera de decirlo. De hecho, nosotros fuera de Él hacemos mucho, pero lo que hacemos fuera de Él es nada. Fuera de mí nada podéis hacer. Entonces eso implica que en la posición actual que nosotros tenemos, nuestra única esperanza es depender absolutamente ¿de quién? De nuestro Padre, como el niño pequeñito. Por eso dijo el Señor, si no os volvieseis como niños, no veréis el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como el niño de meses, que se pone en los brazos de papá o de mamá, ¿no es cierto?, incondicionalmente, y sabe, ni se preocupa de su provisión. Él no está preocupado de ahora cómo va a ser mi mamita para conseguir la leche, de ahora cómo va a ser mi mamita para comprarme pañales. Él está preocupado de eso. Él simple y sencillamente está descansando. ¿En qué? ¿En quién está descansando? En la provisión de mamá. En la provisión de mamá. Si no os volvieseis como niños. Ahora, que hay un tema maravilloso, es que en nuestro nuevo nacimiento nosotros nos tenemos que volver así. Tenemos que buscar ese niño que depende de Dios. Tenemos que buscar ese niño no que depende de sí mismo porque se vuelve independiente, sino que depende absolutamente de la mano protectora de su padre. Y para eso tenemos que aprender a dejar de hacer. Porque nuestro principal enemigo es hacer cosas. Ahora, cuando nosotros somos traídos a fe, el Señor nos va a dar la visión que Él tiene, la tranquilidad y la paz, y nos va a dar las obras para que caminemos en ellas. ¿Entienden esa parte? Es decir, aquí no estamos hablando de inacción, estamos hablando de mucha acción, pero en las obras de Él, en las salidas de Él, en la visión de Él, en el entendimiento de Él, en el poder de Él. Él te va a poner cosas en el camino que tú ni pensabas, y tú estás caminando en las obras de Él. Es decir, no estamos hablando de entonces no hago nada. En la carne no. En el espíritu vas a tener mucho trabajo, pero ese trabajo que es el trabajo de Dios te va a traer descanso, te va a traer gozo, te va a traer paz, no te va a traer cansancio. El trabajo de la carne nos agobia, nos cansa, aun si fuese un tema religioso. El trabajo en la carne nos cansa. ¿Por qué nos cansa? Porque es nuestro esfuerzo. Porque no estamos dependiendo de ni las obras de Él ni de la provisión de Él, sino que estamos dependiendo efectivamente de nuestro poder. Así que mire, Jehová es mi pastor. Usted siempre entienda en cualquier circunstancia que para poder venir a fe tiene que entender quién es Él y quién soy yo. Nosotros normalmente perdemos esta perspectiva de nuestra relación con Dios en el día a día, porque nuestra carne nos jala hacia lo que sabemos hacer, a lo que siempre hemos aprendido, depender de nosotros mismos y pedir que Dios nos ayude. Eso no es bíblico, hermano. Usted vea desde el principio cuando Dios hizo jardín del Edén. La Escritura dice que Dios hizo nacer todo fruto agradable a la vista del hombre. ¿Quién hizo nacer todo fruto? Dios, para que el hombre lo disfrute. Y el Señor le puso en el huerto, una vez que ese huerto era un huerto maravilloso, un huerto en donde no había carencia, en donde no había nada, era un Edén, por eso se llama el huerto del Edén. Era realmente un cielo, si lo queremos ver desde esta perspectiva, para el hombre. El hombre no tenía ningún tipo de carencia. El único trabajo que el hombre tuvo allí era sostener lo que Dios había hecho, pero no con hacha y asadón. ¿Por qué? Porque no había muerte, porque no habían malos frutos.
El hombre lo que hacía simple y sencillamente es gozarse en las obras que Cristo mismo había hecho para él. ¿Quién hizo nacer todo árbol delicioso a los ojos del hombre? ¿Quién hizo nacer? Dios hizo nacer. ¿Qué hacía el hombre? Nada, simplemente agarraba todo aquello que Dios le había dado y ¿qué? ¿Disfrutaba o no? Disfrutaba. Dios, el hombre lo que hizo en un momento determinado fue incluso ayudarle a Dios a poner nombre a todos los animales. Imagínense todos los animales que existen y han existido. Imagínense la mente que tenía el hombre para ser capaz de poner nombre uno por uno a todos los animales que existen en la tierra, y así se llaman hasta el día de hoy. ¿Acaso esa no era una mente sobrenatural? Esa era la mente que tenía el hombre en aquel entonces. Es decir, ese hombre había sido puesto para que reciba la abundancia de todo lo que Dios es. Esas son las buenas noticias del Evangelio, hermano, para usted. Por eso dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que estáis hambrientos, todos los que tienen hambre, todos los que tienen dificultades, enfermedades, todos los que ya no soportan la situación. ¿Por qué? Porque tú no estás viniendo a la provisión que Dios tiene para ti. Tú estás todavía intentando relacionarte con Dios en un ambiente religioso. Es decir, yo soy el siervo, yo hago lo mejor que puedo para darle cosas al que tiene todo. Qué raro, darle cosas al que tiene todo, en lugar de recibir del que tiene todas las cosas. Esta es una visión que tiene que cambiar en nuestra propia vida, y es una lección de vida que Dios te tiene que enseñar. Dios te tiene que enseñar a depender de Él. Por eso es que el Señor permite carencias externas, para que aprendas la lección, no para ponerte en situaciones de preocupación, no para ponerte en situaciones de desánimo, en situaciones de tristeza o de lucha. No, hermano. Muchos de nosotros creemos que Dios nos pone cargas para ver hasta cuándo aguantamos. Eso es falso. Dios nos pone todas esas circunstancias para que ahora busquemos la provisión que hay en Él, para que disfrutemos de la provisión, disfrutemos de su salida, y en la próxima ya no le echemos necesariamente el mismo discernimiento a la circunstancia que estemos viviendo, sino que ahora inmediatamente sepamos que la circunstancia que Dios nos permite es porque Él quiere hacernos conocer más de Él, ¿o no? Él quiere hacernos más conocer de su poder, más de la herencia que nos dio, que es la vida de Jesucristo en cada uno de nosotros. Los problemas, las pruebas, las luchas y las dificultades son las herramientas que el Señor utiliza para que tú pongas la mirada en su provisión y para que aprendas a que Él es papá para toda circunstancia de tu vida. ¿Qué tal? Esto cambia efectivamente nuestra relación con Dios, porque Él se ha vuelto responsable de mí. Él es el responsable de mí. Él es el responsable de mí. Al Señor le agrada, como usted no tiene idea, cuando está pasando por cualquier circunstancia y le dice: Señor, tú te has hecho responsable de esta circunstancia en mi vida. Cuesta, ¿verdad? Pero es verdad. Tú te has hecho responsable por esta salida. Tú te has hecho responsable. Y no importa que tú la hayas generado. Porque el Señor podría decirte: no, sí, pero ¿sabes qué? Ese fue definitivamente tu error. Tú cometiste el error, ahora tienes que pagar las consecuencias. Mire, hermano, el amor de Dios es tan grande por sus hijos que en Cristo Jesús Él ya pagó las consecuencias de sus propios errores, de sus propias metiduras de pata. Él ya pagó las consecuencias, y como su hijo ya pagó las consecuencias, usted ya tiene una salida y una provisión de papá para esa circunstancia. Usted no tiene que sentirse culpable delante de Él. Si es que no quiere recibir la provisión de Dios, siéntase culpable. Claro que sí. Eso es un problema suyo, pero eso se llama orgullo. Porque en medio de la necesidad y en medio del hambre, usted está más o menos como lamentablemente estamos viendo ahora en ciertos países, que en lugar de recibir ayuda para la gente que se está muriendo del hambre, no necesitamos nada. Somos capaces, tenemos poder, nosotros no necesitamos ayudas ni regalos.
Hermano, así nos ponemos nosotros en nuestra relación con Dios, ¿o no? No estamos dispuestos a recibir ayuda de Él. No queremos recibir la provisión absoluta de Él. Queremos que Él nos ayude. ¿Sí se da cuenta que hay una diferencia entre o depender absolutamente de Él o que Él me ayude? ¿Usted cree que el Señor va a ayudar a alguien que crucificó? ¿A alguien que sepultó? Él ya no se relaciona con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre. Él ya dio solución a este problema. Nosotros somos los que no le hemos dado solución, teniendo la cruz de Cristo para que nuestro viejo hombre sea permanentemente crucificado juntamente con Él. Esto es algo que tenemos que aprender a vivir en nuestra relación con Cristo Jesús. Este no es un tema doctrinal, este no es un tema de conceptos, hermanos. Este es un tema en donde usted, en las circunstancias de la vida, tiene que aprender a vivir. Fíjese, es por eso que el Señor nos lleva generalmente a circunstancias más difíciles, en donde cada día más nuestros recursos sean escasos o nulos para poder resolver un problema. ¿Por qué será? Porque mientras yo todavía tengo recursos, no confío plenamente en la provisión de papá. Entonces, ¿qué hace Él? Él permite que la circunstancia más bien se deteriore, porque tú estás tratando de arreglar un problema. Pero ¿en dónde está el enfoque de Él? El enfoque de Él está en la provisión que te ha dado. El enfoque de Él está en que tú recibas, en que tú seas consciente de la provisión que Él te dio, ¿o no es así? Pero tu enfoque, ¿en dónde está? En resolver el problema. Pero si Él ya lo resolvió, Él es papá. Jehová es mi pastor, Jehová es mi papá. Él se ha hecho responsable de mi bienestar. Él se ha hecho responsable de mi vida, de mi salud. Él se ha hecho responsable de mis dolores. ¿Qué nos dice Isaías 53? Que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades. Él sufrió nuestras dolencias. Él llevó nuestras angustias, que el pago de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, nosotros que somos los que hemos producido mucho de las malas circunstancias y situaciones que vivimos el día de hoy, y que el pago, ¿no es cierto?, de nuestra paz debió haber sido sobre nosotros mismos. Dice que el pago de nuestra paz, ¿sobre quién fue? Él ya pagó tus errores. A ese nivel, efectivamente, Dios te amó. Él pagó tus errores. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus incapacidades, pero ahora Él ha provisto todo para poder limpiarte de todo aquello. A eso es lo que la Escritura llama santificación. Santificación. Santificación es que el Señor te limpia de todo aquello que ya no te pertenece y que te separa de ser partícipe con Él de todo lo que Él es. Santificación. Él hace la santificación. En 1 Tesalonicenses, si mal no recuerdo, el Señor dice: y el mismo Dios de paz os santifique, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible delante de Él. Mire, el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién es el responsable de mi santidad, de mi santificación, de mi limpieza? ¿Quién es el responsable? Él es el responsable. ¿Usted le ha visto a Él como responsable de su vida? Usted, por ejemplo, cuando Él dice: la buena obra que yo comencé en ti, la terminaré. ¿Usted cree que es un trabajo de Él en usted, o usted cree que es su propio trabajo para agradarle a Él? Si usted no le permite a Él asumir su responsabilidad, que ya la asumió, Él ya dio el derecho legal, Él ya lo determinó. Mire, hermano, los hechos son cosas que ya no se pueden
reversar. Cuando usted cometió un error en su vida, cualquier error del cual se arrepienta, eso ya no se puede quitar. ¿O no? Ahora usted traduzca lo mismo a los hechos de Dios. Cristo murió por todos mis pecados, un hecho de Dios. Cristo me llevó a la tumba a mi viejo hombre, Él crucificó a mi viejo hombre, hechos de Dios. Cristo me resucitó juntamente con Él, me dio una nueva vida, hechos de Dios. Esos hechos se pueden reversar, ya están hechos. De allí hay que agarrarse. Si Dios lo hizo, ya lo hizo. Así como yo lo que hice ya no se puede reversar. Lo que Dios hizo ya no se puede reversar. Y Dios dice que Él tomó nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros errores y los echó a lo profundo del mar. Y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Y no me acordaré más de ellos, hechos de Dios. Él lo dice. Él ya no se acuerda más de tus pecados. ¿Quién se acuerda de tus pecados? Tú te acuerdas de tus pecados. Él ya no. Él ya no se acuerda de tus pecados. Ahora, Él te ha dado la vida de Él para que tú puedas vencer todo aquello. Él te dio la vida de Él para que tú puedas vivir por la vida de Él, puedas vivir la justicia de Dios y para que ya no vivas la vida de pecado que tenías antes. Por eso es que algunos no entendían este mensaje, ¿no es cierto? Y en el Nuevo Testamento decían, bueno, entonces que seguiremos pecando para que la gracia abunde, porque aparentemente ese era el mensaje, ¿no? No se preocupen, ya Dios pagó. Lamentablemente en algunas doctrinas sí se topa este tema. No se preocupen. Miren, Dios ya pagó todos los pecados, así que hagan nomás lo que ustedes quieran. No, ese no es el mensaje. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Por supuesto que no, porque la Escritura dice, porque los que hemos muerto, efectivamente, ¿quién murió? Fue el hombre pecador directamente con Cristo en la cruz del Calvario, Romanos 6:6. Porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Es decir, los que hemos muerto hemos resucitado con Cristo y ahora tenemos la vida resucitada de Cristo para que esa vida, que es una vida justa, que es una vida santa, en la medida en que nosotros le dejemos al Señor funcionar a nosotros, se manifieste en nuestro cuerpo mortal y podamos nosotros vivir la vida de Cristo, la vida poderosa que efectivamente está aplastando el pecado y todas las circunstancias de nuestra carne. Así que es la vida de Cristo en mí la que Dios me ha dado para que yo pueda vivir el resto de los días en mi carne, en el poder de Dios, en la vida de Jesucristo, en la provisión de nuestro Padre. Así que, hermano, Él es nuestro Padre responsable. Tú eres esa ovejita, pero ahora más eres el Hijo amado de Dios. Tú eres, ¿verdad?, el anhelo ardiente del corazón de Dios para que se revele en ti la gloriosa libertad de su amado Hijo Jesucristo. La Escritura nos muestra que toda la naturaleza dice que está a una, anhelante, de que se manifieste la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios, que Cristo sea formado en ti. Porque ese Cristo es el que va a recibir de parte de papá toda la provisión. No está reservada esa provisión para la carne. La carne y la sangre no heredarán todas las cosas que son de Dios. La carne y la sangre no. Si usted está queriendo que su carne sea paciente, la paciencia no es para esa carne. Si usted está queriendo que su carne sea santa, la santidad no es para esa carne. Si usted está queriendo que su carne ame, eso no está dado para su carne. Escuche bien, la carne y la sangre no heredarán. ¿Quién heredará? El Espíritu. El Espíritu es la nueva vida que usted tiene en Cristo Jesús. El Espíritu es la nueva vida que usted tiene en Cristo Jesús.
Y allí está el enfoque de Dios para con usted, ya no en su carne, porque la carne y la sangre no heredarán, porque el Señor Jesucristo lo que hizo es crucificar. Los que somos de Cristo hemos crucificado, ¿verdad?, nuestra carne, nuestras pasiones y deseos. Eso nos muestra la Escritura. Entonces, hermano, a consecuencia de entender que Él es mi proveedor, que Él es mi responsable, mire lo que dice la segunda parte del versículo 23: nada me faltará. Ok, si Él es el responsable, si Él se ha hecho responsable de mí, si Él se ha hecho responsable de hacer que la vida de Jesucristo siga creciendo en mí, si Él se ha hecho responsable de formar a Cristo en mí, si Él se ha hecho el responsable de que Él es el que va a suplir para todas mis necesidades, de que Él es el que me va a cuidar, de que Él es el que me va a dar salud, de que Él es el que me va a dar todas las cosas, yo podría concluir con algo importante: nada me faltará.